Don Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, CGT, bienvenido a Palabras Más. Bueno, muy agradecido por esta invitación y tener la oportunidad de intercambiar opiniones sobre algunos temas que pueden ser de interés para el país. Estoy seguro que así va a ser. Julio Roberto, empecemos por hacer balances. Arranca el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. En ese sentido, ¿cómo se ve el panorama desde el punto de vista de los trabajadores colombianos? ¿Qué cosas buenas hay? ¿Qué cosas malas hay por corregir? ¿Cómo está el asunto? Bueno, panorama laboral. Cosas buenas, el nombramiento de Luis Eduardo Garzón como ministro del Trabajo. Creo que eso es algo bueno para el país, es bueno para la concertación social, es bueno para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una política de inclusión en nuestro país. Malo, demasiadas incertidumbres, promesas incumplidas, que no es nuevo en este gobierno. El 30 de diciembre del año pasado, nosotros firmamos un acuerdo con el gobierno, no solamente para el salario mínimo legal, sino para respetar los derechos de los pensionados en este país, que tampoco es que sea un universo gigantesco, son 1.700.000 pensionados a quienes el gobierno se comprometió a desmontar el 12% que pagan en salud. Es decir, que cuando uno es trabajador activo paga el 4%. Y una vez que se pensiona en condiciones absolutamente inaceptables, tiene que pagar el 12%. Es decir, en vez de darle una pensión más digna, entonces se disminuye su pensión en el 8%. Eso fue un acuerdo, pero ahora sale el ministro de Hacienda, quien tiene su propia agenda económica, que entonces entendemos que es distinta a la agenda económica del doctor Juan Manuel Santos, y dice que se abre un hueco fiscal si se llega a asumir que solamente paguen el 4% y no el 12%. ¿Ese compromiso cómo y cuándo se firmó? Se firmó en Casa de Huéspedes en Cartagena el 30 de diciembre del año 2013. Y eso era para desarrollarlo en los primeros 90 días del año 2014. Han transcurrido ya 8 meses de haberse suscrito ese acuerdo, y lo único que nosotros constatamos es que se incumple el acuerdo. Esto nos ha llevado a la convocatoria de una jornada nacional de protesta, no solamente por parte de los pensionados, sino por parte también de los trabajadores activos, es decir, por parte del sindicalismo colombiano. El 7 de octubre se celebra el Día Mundial por el Trabajo Decente. Y trabajo decente significa también que a los pensionados les paguen lo que les corresponde, es decir, no tienen por qué meterle la mano en el bolsillo a los pensionados como lo hicieron con los trabajadores activos, cuando la ley 789, cuando llevaron la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche, se cambió la forma de liquidar dominicales, festivos, horas extras, en condiciones que definitivamente no tienen sentido ni tienen presentación. No se desarrolla un país empobreciendo a la clase trabajadora, empobreciendo a los jubilados que dieron su aporte para el desarrollo de este país. Nada surge por arte de magia. Ellos contribuyeron al desarrollo del país y consecuencialmente merecen ser tratados como ciudadanos de primera categoría. ¿Qué respuesta han recibido ustedes de parte del gobierno sobre la inquietud acerca de esos compromisos pactados que según ustedes no se van a cumplir? Respuesta ninguna. Nosotros tenemos solicitada una audiencia con el señor presidente de la República. La carta fue radicada ya hace varios meses. Esta es la hora que no hay ninguna respuesta por parte de Presidencia. El próximo 25 de septiembre nos vamos a reunir con el señor ministro del Trabajo en la sede de la CGT. Vamos a plantear los temas de agenda que tienen que ver con estos compromisos, el tema de pensionados, el tema de ley 789, la reversión de esa ley, los temas que tienen que ver con formalización laboral, seguridad social. ¿Qué va a pasar con ese universo impresionante de personas que están en la economía informal? Más o menos 3 millones de desempleados, 2 millones de niños trabajando.
Todo este tipo de situaciones necesitan una respuesta por parte del establecimiento. Ayúdenos a entender, Julio Roberto, cuando usted hace referencia al trabajo decente y cuando hace referencia a condiciones laborales sobre las cuales hay que discutir con el gobierno y que se van a sentar con el ministro Luis Eduardo Garzón a mirar en detalle, ¿cuáles son esos problemas específicamente que hacen que las condiciones de los trabajadores hoy en Colombia, según su punto de vista, no sean las adecuadas? Bueno, hace más o menos 10 años, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, asumió como una política el desarrollo de una campaña por el trabajo decente. Esto debido a las condiciones de precariedad en que laboran los trabajadores en los diferentes lugares del mundo. Entonces se dijo, aquí hay un déficit de trabajo decente. ¿Trabajo decente para qué? Trabajo decente para una vida digna. Y entonces de lo que se trata es que un trabajo decente es identificado como aquel que recibe una remuneración justa, provisto de seguridad social, provisto de estabilidad laboral y del respeto al derecho de un trabajador, de una trabajadora, para que cuando se levanta y se dirige hacia su lugar de trabajo, tiene garantizado un nivel de vida digno. En Colombia, ¿cómo está la situación? Números más, números menos. 22 millones de personas en población económicamente activa. De ellos, 11 millones y medio en economía informal. ¿Eso qué significa? Trabajo indecente, es decir, estar en la calle, en la economía del rebusque o al frente de un taxi o trabajando en condiciones de precariedad en la construcción, inclusive profesionales que trabajan en medio de la precariedad, son informales, publicistas, periodistas, médicos, odontólogos, trabajadores técnicos, en fin, que hacen parte de ese universo de personas en la economía informal. Entonces, a esos 11 millones y medio súmele 3 millones de personas más o menos, según el DANE algo menos, pero nosotros calculamos que ese es el número de personas que están en desempleo abierto, que no tienen ninguna clase de ingresos. Con lo cual, en el sector formal, escasamente tendríamos entre 7,5 y 8 millones de trabajadores. Y muchos de ellos no propiamente en condiciones de dignidad, porque una orden de prestación de servicios, un trabajo a través de un tercero, a través de una SAS o a través de una cooperativa que continúan todavía de todas maneras funcionando, o en condiciones de contratos de cortísima duración, contratos a 30 días, a 60 días, a 90 días, cuando un trabajador que tiene este tipo de contratación puede aspirar a un crédito, a tener una vivienda, a tener un nivel de vida digno, nunca. Entonces, ese déficit de trabajo decente es lo que hemos venido planteando, es necesario superarlo. ¿Y superarlo a instancias de qué? A instancias de un verdadero desarrollo. Es que Colombia no quiere reconocer que así hagan triunfalismo con el crecimiento del PIB, con tener una productividad alta y ahora decir que están dentro de los 6 países más desarrollados del mundo, porque donde más crece la productividad. No necesariamente productividad ni está asociada al tema del desempleo, ni está asociado a una mejor calidad de vida de la población. Consecuencialmente, nosotros consideramos que esto hay que sincerarlo. ¿Y sincerarlo en dónde? En la Comisión Permanente de Concertación, donde tenemos asiento los trabajadores a través de las centrales obreras, los gremios de la producción, el gobierno, y tratemos de identificar cómo podríamos encontrar salidas a todos estos problemas, que el gobierno haga menos triunfalismo con las cifras y que coloque más los pies sobre la tierra para encontrar salidas a esta problemática. ¿Cómo es la relación calidad del trabajo en Colombia, ese tema que usted menciona, en relación con América Latina? Yo creo que no somos de los peores, pero tampoco somos de los mejores. Es decir, no solamente en la calidad del trabajo, sino en la remuneración al trabajo. No hay la menor duda que hay países donde las situaciones son muy superiores a las nuestras. En la región latinoamericana caribeña, por ejemplo, el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, México, Chile, donde ostensiblemente están por encima de nosotros. Hay una mejor calidad de trabajo, una mejor calidad de vida.
hay mejores tasas de sindicalización. La tasa de sindicalización en Colombia es ridícula. Difícilmente llegamos al 7%, mientras que países como Brasil, Uruguay, Argentina, la tasa de sindicalización está por encima del 40%. Entonces, eso también significa que es necesario un... ¿Por qué ese desbalance entre las tasas de sindicalización en el resto de América Latina y Colombia? ¿Qué factores influyen ahí? Ahí han influido factores de violencia, indudablemente, conductas antisindicales. Aquí se estigmatizó al movimiento sindical en muchas ocasiones satanizándolo, ubicándolo como un aliado, por ejemplo, de los grupos terroristas o guerrilleros en este país. Entonces no, el movimiento sindical nada tiene que ver con esto. Si hay alguien que en un momento dado tuvo una vinculación con un grupo insurgente o un grupo al margen de la ley, ese es el problema de ese alguien, no es un problema del sindicalismo, no es una conducta del sindicalismo. Como yo tampoco puedo satanizar en un momento dado, decir, bueno, como hay un político corrupto, entonces decir todos los políticos son corruptos, habrán excepciones, en uno y en otro sentido, de tal manera que eso ha influido negativamente en el movimiento sindical y seamos sinceros. También el sector empresarial, ciertos sectores que consideran que el mejor sindicato es el que no existe. Y entonces, una vez irrumpe uno en una factoría y trabaja con un grupo de compañeros para hacer el sindicato, cientos de sindicatos, por no decir que miles, han desaparecido en su etapa de gestación, porque lo consideran un enemigo de la empresa. Eso es una mentalidad obtusa que definitivamente ya no tiene presentación. El mejor aliado en un momento dado de una empresa es un sindicato democrático, debidamente organizado, un sindicato serio, en el marco de un sindicalismo que tiene que ser bien entendido también por los trabajadores. El mejor sindicalista a la vez debe ser el mejor trabajador de la empresa, que cuida los elementos de trabajo, que su productividad es óptima, que es responsable, que llega a la hora que es, que trabaja como tiene que trabajar. Es decir, porque hay veces ciertos sectores también han querido estigmatizar también al movimiento sindical y decir, no, es que el sindicato lo que protege es a los vagos, a los borrachos, a la gente que no cumple con su deber. No, un sindicato se caracteriza por precisamente promover entre su propia membresía el más alto nivel de responsabilidad, entre otras razones, porque si para que haya empresa se necesitan trabajadores, y para que haya trabajadores se necesita trabajo, y para que ambos subsistan se necesita que el desarrollo esté comprometido no solamente a nivel de empresarios, sino también a nivel de nosotros los trabajadores. Julio Roberto, le invito a que hagamos una pausa para seguir hablando de temas que tienen que ver con los trabajadores colombianos.